todos. Bueno, como bien ha dicho, soy Javier Antonín, soy técnico responsable del servicio Inforiego dentro del ITACIL. Y básicamente lo que os voy a contar un poco es en qué consiste este servicio de Inforiego, ¿no? Vamos a compartir un poco una presentación que se explica bastante bien. Bueno, el servicio de Inforiego es el servicio de información y asesoramiento al regante de Castilla y León y está encuadrado de un servicio más amplio dentro a nivel estatal en aquellas comunidades autónomas donde existe el regadío y que empezó a funcionar a partir del año 98, ¿no? Esas 12 comunidades autónomas empezaron a colocar en esos años, en los años 99, 2000, una serie de estaciones agrometeorológicas en las distintas zonas regables donde era interesante o era necesario saber las condiciones agroclimáticas para ajustar las recomendaciones de riego a los cultivos para que sean más eficientes a la hora de aprovechar el agua de riego y también más eficientes a la hora del consumo energético y la rentabilidad de los distintos cultivos, ¿no? Entonces, este servicio aquí dentro de Castilla y León pues se llama Inforiego hasta el día de hoy, ¿no? Dentro de lo que es nuestra comunidad autónoma, pues tenemos instaladas unas 53 estaciones agrometeorológicas y actualmente estamos implementando y aumentando el número de estaciones meteorológicas en más zonas regables o en aquellas zonas donde nuestros compañeros del ITACIL están o de la Dirección General de Infraestructuras Agrarias están desarrollando nuevos regadíos o transformaciones o modernizaciones del mismo en nuestro territorio, donde ya tenemos más de medio millón de hectáreas, camino de las 600.000. Entonces, en aquellas zonas donde se está modernizando, se están transformando, pues nuestra vocación es seguir colocando más estaciones agrometeorológicas para poder dar el servicio con el resto. Entonces, en el año 2000 se quedan la red SIA de las primeras estaciones. A partir del año 2002 ya se crea Inforiego por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural y a partir del 2006 es asumido por el ITACIL este servicio hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo funciona básicamente la arquitectura de Inforiego? Pues tenemos una red de 53 estaciones más ya en este año en el territorio, en aquellas zonas regables, y que recogen una serie de datos agroclimáticos que nos los envían diariamente o ahora ya cada media hora, los recogemos en los servidores centrales, se procesan y ya hacen los cálculos de la evapotranspiración para el día siguiente poder servir las recomendaciones de riego y poder colocarlas en la web. Esto ha sido desde el año 2002 hasta el día de hoy la parte fundamental y sigue funcionando. En esta imagen podéis ver cómo es una estación agrometeorológica situada en el territorio, está dentro de un cercado de 10 por 10 metros cuadrados. En el centro podéis observar ahí la estación en un trípode con los distintos sensores agroclimáticos desplegados, que son los que recogen las distintas variables medidas que somos las que vamos a utilizar para hacer luego el cálculo de la evapotranspiración de referencia para luego aplicarles en los distintos cultivos, calcular la evapotranspiración de cultivo por el consumo hídrico que hace ese cultivo diariamente o en el periodo de tiempo que nos interese, ¿no? Las variables fundamentales que recogen estas estaciones serían la temperatura, la humedad, la velocidad de dirección del viento, la radiación global y la precipitación. Una vez que tenemos recogidas estas variables, lo que hacemos es aplicamos el método de Penman-Montil. Perdona, Javier, perdona. Es que creo que has dicho que compartías pantalla y no estamos viendo nada. Claro, no está viendo la pantalla, sí. Perdón. No, vete al que tienes que pinchar aquí. Pincha aquí. Compartir. Adelante. Ahora sí. Sí. Sí, dale. Ahí. Ahora, sí, ahora estás compartiendo la pantalla. Entonces ahora mete la presentación. Segundo, confirmamos a ver. Sí. ¿Ahora se ve? Ahora sí, muchas gracias. Perdón, bueno, pues entonces vuelvo a repetir rápidamente para que veáis las imágenes. Bueno, pues en esta primera imagen pues lo podéis ver un poco el esquema de la distribución de las distintas comunidades autónomas donde están implantadas los distintos sistemas de información y asesoramiento al regante. Como podéis ver, en Castilla y León estamos en Inforiego. Aquí sería la distribución general de las 53 estaciones agrometeorológicas que os he comentado anteriormente, en los años que se crea Inforiego, 2002, 2006. Este sería un poco el esquema que comentaba, es decir, las 53 estaciones en terreno, se reciben los datos por parte de nuestros servidores, se procesan y acaban volcados en la página web
y este es el sistema que hemos mantenido hasta el día de hoy y de hecho seguimos manteniendo, ¿no? Aquí, como os comentaba, pues esto sería una imagen de una estación agrometeorológica como cualquiera de las 53, están dentro de un cercado metálico. En el centro se puede observar el trípode con los distintos sensores que tenemos y tenemos el pluviómetro que está un poco separado. Y luego aquí pues seríamos eso, las distintas variables que miden las estaciones, la temperatura de la humedad, la velocidad de dirección del viento, la variación global, precipitación, que son la base del cálculo que vamos a realizar de la evapotranspiración de referencia, que aplicando la fórmula de Pelman-Monti, una vez que tenemos calculada esa evapotranspiración de referencia, la multiplicamos por un coeficiente de cultivo, que este coeficiente de cultivo viene dado por el desarrollo del cultivo en su ciclo, es decir, cuando está en una fase inicial, recién implantado el cultivo, el que sea, vamos a tener un coeficiente pequeñito que multiplicado por la evapotranspiración, pues nos dará valores pequeños y según vaya desarrollándose, incrementándose el ciclo, pues lo que aumentará este coeficiente va aumentando y nos dará mayores valores de recomendaciones de riego, ¿no? Entonces, como puede ver aquí, pues todo ello lo que nos buscamos es calcular el consumo del cultivo a lo largo del día. Entonces, esta es la fórmula de evapotranspiración de cultivo, por evapotranspiración de referencia, por el coeficiente de cultivo. Y aquí podemos ver un poco pues, el esquema de lo que sería el coeficiente de cultivo, ¿no? En la fase inicial pues, sería menor, 0,2, 0,4, en este caso un maíz, como se va desarrollando, llega a una fase media y luego una fase final de senescencia, donde se vuelve a reducir y entonces nos vuelven a reducir los consumos hídricos del cultivo, ¿no? Con esto, ¿qué buscamos? Fundamentalmente los objetivos de Inforriego, pues fundamental es que la mejora del riego en los cultivos y lo que nosotros vemos es una utilidad muy práctica, muy bien dirigida en dos vías, ¿no? Una para las comunidades de regantes y otra para los regantes individuales. Y para cada uno de ellos, pues tenemos distintos productos o distintas herramientas que les van a servir para obtener estos consumos o estas recomendaciones. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos este elenco de herramientas de Inforriego. Estaríamos hablando de la parte superior, estaríamos hablando de la página web de toda la vida. Si nos desplazamos hacia la izquierda, estaríamos hablando de las recomendaciones de mensajes, que uno se suscribe al sistema y automáticamente le llegan todos los jueves estas recomendaciones. Y luego ya tenemos otras como el servicio API-RES, la app de Inforriego, que es de nueva implantación, un visor y un FTP. La parte de la app y la API-RES hablará de ellas posteriormente mi compañera Celia y os ampliará un poco estas nuevas herramientas que creemos que son muy interesantes. El API-RES dirigidas un poco más a comunidades de regantes o empresas de riego que necesitan información que puedan convertir a través del sistema machine to machine, a través de un JSON. Y luego la app que es para todo usuario cualquiera y que está pensada para que cualquier persona, pues en cualquier momento y en el campo, a pie de hidrante, pueda hacer la recomendación de riego sin ningún problema y pueda hacerlo, ¿no? Como podéis ver aquí ahora mismo, pues eso, las herramientas clásicas que siempre hemos tenido todavía son estas dos que señala en la flecha, es decir, estamos hablando de la página web y las recomendaciones por mensaje, SMS, clásicas, y os voy a hablar un poco de ellas. Yo creo que lo mejor es entrar en la página web de Inforriego para que veáis. Me voy a centrar básicamente en lo que sería. Un segundo. Si entramos. Qué pequeño es esto. Bueno, yo creo que ahí se ve mejor. De toda la información que tiene la página web de Inforriego, lo importante está en el menú del lado izquierdo y lo principal, pues en este caso nos vamos a centrar en la recomendación de riego. Hay otros apartados en donde nos van a dar los datos agroclimáticos, donde habla de servicio API-RES, la red de estaciones, información general de riego. Pero aquí, como vamos a hablar un poco de las recomendaciones o de las aplicaciones que van directamente enfocadas a la recomendación de riego, pues entraríamos en la recomendación de riego. Estaríamos en la consulta. En la consulta tenemos dos tipos de consulta. Una consulta personalizada, en la que cualquier usuario va directo a una situación, un cultivo y una fase del mismo, en lo que hace una recomendación muy exacta, muy afinada a lo que es la situación del cultivo, con lo cual se supone que esa recomendación va a estar muy ajustada. Y luego tenemos otra que es por medio de las distintas zonas regables
en donde como las fechas de siembra son fechas medias, puede haber algún tipo de desfase. Entonces, yo la recomendación que hago siempre es la consulta personalizada, que una vez que se pincha sobre ella, nos da acceso nos va a pedir los datos de la estación o la población. Si no sabemos la estación más cercana, pues podríamos una población, digamos yo que sé, Valladolid, diríamos Tordesillas, por ejemplo. Seleccionaríamos el municipio, en este caso Tordesillas. Luego la recomendación nos permite hacerla a una variable de días, desde 1 hasta 14 días o por quincenas o por meses. Bueno, pues hacemos una clásica de 7 días, vamos a ver, y elegimos un cultivo, ¿no? Seleccionamos el cultivo, aquí en los cultivos están recogidos la inmensa mayoría de los principales cultivos que tenemos en Castilla y León. Entonces, por ejemplo, podríamos ir a maíz, ¿no? Pues un maíz grano y seleccionaríamos, aquí ya tendríamos que seleccionar el estado de cultivo para que el sistema nos seleccione ese coeficiente de cultivo del que hablaba anteriormente para que module la evapotranspiración de referencia que calcula la estación y así poder generar la recomendación. Nosotros les hemos dado unos nombres genéricos y para que no haya ningún tipo de duda y que la persona que quiera hacer la recomendación, a la derecha, entre paréntesis, siempre tiene los días desde la siembra para que él pueda calcularlo. Entonces, imaginemos que se sembró el 23 de abril, por ejemplo, es una fecha bastante común, y digamos que estaríamos en el intervalo desarrollo 2 de 57 a 64 días desde siembra. Pinchamos, luego seleccionamos el sistema de riego para que nos aplique la eficiencia y nos haga el cálculo de la dosis bruta de eso. Elegiríamos, por ejemplo, la aspersión, nos aplica, vamos a calcular las necesidades y ya nos saldría la recomendación. Aquí podríamos verla, ¿no? Entonces ya tenemos una recomendación hecha ad hoc, es decir, para nuestro cultivo, en esta fecha de siembra y en esta situación. Él nos ha seleccionado la estación de Tordesillas, que la tiene ahí mismo, y ya nos da la recomendación pues, de 22 milímetros o 22 litros metro cuadrado para el cultivo. Aquí nos desgrana la evapotranspiración diaria, día a día, el coeficiente de cultivo que utilizar y la evapotranspiración de cultivo y la precipitación que ha habido en ese periodo por si tiene que descontarla de la recomendación, ¿no? Entonces, esta sería una de las maneras de tener una recomendación de riego, utilizando una de las distintas herramientas que tenemos, ¿no? Lo siguiente que vamos a utilizar iríamos directamente aquí, es decir, dentro del apartado de Inforriego, tendríamos la suscripción al servicio de mensajes a teléfono móvil, es decir, si se nos rellenan estos datos que están aquí dentro de la recomendación de riego, suscripción de mensajes o email, rellenando esos datos, sobre todo fundamental, teléfono móvil, el código postal, de dónde está situado el cultivo para que nos pueda referenciar el mismo, elegimos una provincia, un cultivo, la fecha de siembra, él automáticamente nos va a generar un mensaje. También podría ser en alguna charla o alguien que nos diera una hojita rellena da igual, pues también le podríamos dar de alta a nosotros y entonces recibiría un mensaje de este tipo, ¿no? Y por ello informa, está puesto este teléfono móvil porque sería que es una herramienta clásica que llevamos utilizando de toda la vida. Ya ahora mismo ya tenemos el smartphone, algo más modernito, pero bueno, es una herramienta clásica que sigue funcionando y al día de hoy lo sigo utilizando. Otra parte importante que, como hemos estado apareciendo antes en la recomendación y que está dentro del apartado es la predicción de precipitación, en la que con los datos del AEME nosotros a 7 días pues damos una predicción de precipitación por municipio para que el agricultor también tenga otra herramienta más para distribuir el riego en función de las predicciones que vienen, ¿no? Si volvemos a la situación de las herramientas clásicas, pues tendríamos las otras 4 que he hablado anteriormente, que serían las nuevas herramientas que vienen dadas por las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Estamos hablando del API-REST y la APP, que vamos a hablar, como ha dicho Celia, posteriormente. Y luego estaría un servicio de FTP de descarga de datos, también donde se puede descargar los datos de las estaciones, y un visor de Inforriego, ¿no? Un visor que se ha generado. Este sería la imagen de la FTP. Aquí se pueden coger los datos y también aquí estarían las recomendaciones y son los datos agroclimáticos. Sería la app y luego iremos ya al visor. El visor voy a hacer lo mismo, que es entrar en la página web, que es donde mejor se puede ver el visor. Vale. Si pinchamos en la página web de Inforriego, se nos despliega y iríamos directos al visor. El visor, ¿qué es lo que hace? El visor nos da también una serie de información agroclimática en cuanto a recomendaciones y otros parámetros que afectan a los cultivos y al riego en general, ¿no? Entonces, nos mostraría
el Castilla, nosotros podríamos ya entonces ya hay un momento y la ortofoto debajo, ¿no? Entonces, si vamos directamente a los apartados que más nos interesan aquí serían las estimaciones y las recomendaciones. Vamos a las recomendaciones y tendremos una serie de cultivos dados de alta, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, iríamos a hacer la consulta igual que antes, pues maíz blanco, ¿no? Pues nos mostraría algún zoom fuera, pinchamos sobre él y nos estaría dando la recomendación, pues en este caso de Simán, que nos muestra, voy a hacer un amplio. Si por debajo del título nos da una lengua, nos muestra la leyenda, pues esa zona con una media de 7. Si pinchamos en cualquier punto de ellos, nos va a dar la recomendación de todos los cultivos que tengan dados de alta a nivel de polígono SIGFAR. Es decir, en este caso, habríamos pinchado en Simalcas, en el polígono 8, pues nos daría de todos aquellos cultivos que tenemos dados de alta en el sistema del visor, pues podríamos verlos aquí. El girasol, la recomendación del girasol, el maíz para grano, la patata tardía, la remolacha, la vid, zanahoria tardía, remolacha. Como es una herramienta un poco masiva, puede ser que en algunas zonas no haya este tipo de cultivos, pero bueno, nosotros las recomendaciones las hacemos de manera genérica para todos. Entonces, bueno, esto sería otra manera de obtener unas recomendaciones de riego, ¿no? Aparte de eso, tenemos otro apartado que creemos que es interesante, que son las estimaciones para los próximos días, 7 días y a 3 días en cuanto a la precipitación prevista y en cuanto a las necesidades de riego de los distintos cultivos, ¿no? Si vamos a la precipitación prevista, bueno, pagamos primero las recomendaciones, para que no se nos empaste un poco esto, vamos a las precipitaciones. Previsto de precipitación para dentro de 7 días, en el caso que decíamos a 3 días, y podríamos hacer planificación de nuestro riego, ¿no? Si pinchamos en las necesidades, apago las precipitaciones, pues elijo otra vez el maíz grano y entonces me mostraría una estimación a 7 días vista, cuando despliegue, de lo que sería la estimación del consumo del maíz grano en las masas. A veces esto tarda un poco, pero bueno, mientras se refresca, os voy a enseñar un pantallazo que tengo en la presentación para que lo veamos. El esquema. Bueno, aquí podríamos verlo, pues esto serían las estimaciones para la recomendación de riego en los próximos días, ¿no? Esto es una estimación de lo que va a consumir a 7 días visto. Entonces, lo que quería reseñaros es que si nosotros con este esquema tenemos, al día de hoy, tenemos la recomendación de Inforriego basada en FAUP Monti a 7 días que podemos obtener del visor y luego a través de utilizando la fórmula de Hargreaves tenemos la estimación de datos de la EMET a 3 y a 7 días, ¿no? Entonces, esto nos sirve para hoy, día de hoy, ya sé lo que ha consumido el cultivo 7 días atrás porque me lo han dado las estaciones de los cálculos de las estaciones meteorológicas y me lo da el visor o la página web. Y luego, a 7 días visto, los próximos 3 o los próximos 7 días, ya tengo una predicción, una estimación o una tendencia del consumo que puede ser, con lo cual a mí me puede ayudar para poder determinar si aumento o reduzco las recomendaciones de riego o cómo distribuyo este riego en los próximos días en función de esa tendencia. Entonces, es una herramienta a mayores que creemos que es bastante interesante para los agricultores. Otro apartado que quería mostraros. Perdonad, a ver. Cambio de pantallas. A ver, sería en cuanto a las alertas. Tenemos otro apartado que hemos llamado alertas. Alertas que nos dan alertas agroclimáticas que pueden incidir en el cultivo o pueden incidir en el riego. Entonces, hemos incorporado en ellas las heladas a plazo medio, las heladas a corto plazo, que ahora mismo pues, no va a mostrar nada del mapa, porque no
no son previsibles. Otro apartado donde hablábamos del asurado de cereales o riesgos de incendio en cosecha, que se tiene que dar las circunstancias y ahora mismo tampoco nos va a mostrar nada. Y otro de tormentas, que en este sí que nos pinta un mapa en el que podemos ver las zonas. Esto está mostrado en los colores de la simbología en plan semáforo, es decir, lo podemos ver. Amarilla, verde más bien, riesgo de tormentas en precipitación, naranja, riesgo de tormentas con precipitación moderada, roja, riesgo extremo, bueno, pues para ver qué nos puede suponer en los cultivos posiblemente. Y otro de los apartados que sí que creemos que tiene bastante incidencia y que puede ser muy útil, que es los factores limitantes de riego, aquellos factores que inciden directamente en la realización del riego. Uno de ellos es la influencia del viento en el riego, pues mostramos el mejor periodo de al menos 4 horas, es decir, no es lo mismo la uniformidad del riego a la hora de regar si tenemos un viento fuerte y muy racheado o apenas existe riego. Entonces, se va a realizar un riego mucho mejor cuando hay una inexistencia de viento o en el viento es muy suave. En cambio, pues podríamos tener derivas muy fuertes o bastante importantes en aquellas zonas donde pues, se produzca esto. Entonces, si pinchamos sobre ellos, no va a dar la velocidad media prevista en esa zona, en este caso en torno a Batón, podemos pinchar cualquier otro sitio, y nos da el periodo más favorable para poder realizar el riego. En este caso sería desde el día 22 de junio, desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana, sería el periodo de donde menos incidencia del viento habría y donde se podría realizar un riego con poca influencia del viento. Y otra parte es el efecto de la evaporación en riego diurno, es decir, cuando vamos directos al verano, existen temperaturas altas, con viento alto puede ser, pues la evaporación diurna puede ser bastante importante a la hora de realizar mermas en el aprovechamiento del agua de regadío, ¿no? Entonces, también es otra herramienta que queremos dar, pues, en donde nosotros mostramos igual a nivel de municipios, si se pincha, nos va a dar cuáles son los periodos, el mejor periodo de riego diurno en el municipio que se ha pinchado, nos da la fecha y las horas en las que se puede realizar con mejor probabilidad. Entonces, también nos va a mostrar la temperatura, la humedad y la velocidad del viento para que el regante pueda tener esa imagen. Bueno, pues entonces, estas son las principales herramientas de recomendaciones que damos. Entonces, una vez que tenemos realizado hemos facilitado estas recomendaciones a través de las distintas herramientas que tenemos, en este caso, pues a través de la página web, la recomendación mediante mensaje, la app de Inforiego, el servicio API REST, que también sirve de recomendaciones, o a través del visor, pues lo que tendríamos que sería cómo utilizar una aplicación práctica de estas recomendaciones, ¿no? Entonces, yo os he puesto aquí en este caso un ejemplo, ¿no? Entonces, he cogido unos datos, en este caso de la estación de Salamanca 03, Aldearrubia, datos medios del maíz, y podríamos ver el consumo de cultivo y la precipitación que existe en ese periodo para cubrir las necesidades del mismo. Se ve claramente como en las fases iniciales el consumo es menor, luego sube, hace una especie de campana de Gauss y luego decae hacia el final del cultivo. Y vemos toda la diferencia entre la precipitación y el consumo es aquello que tendríamos que aportar en riego para que el cultivo funcionara, ¿no? En este caso sería el 2014, he puesto el 2014 porque se ve una cantidad como es muy irregular el tiempo en ese mismo periodo y podemos ver que cómo ha variado el consumo respecto a un consumo medio. Es decir, ¿esto qué nos indica? Pues que cada año es muy distinto y cada año hay que regar en función de las condiciones agroclimáticas que suframos. No hay que hacer una tabla rasa, por así decir, yo siempre riego la primera semana tantos litros, la segunda tanto, porque cada año es muy distinto y nos lo puede desbaratar. Si nos vamos al último año, el año 20, pues podemos ver como respecto a la media y incluso al año 2014, pues también tiene una serie de irregularidades, tiene unas aportaciones de precipitación efectiva a finales de la primavera bastante importantes porque fue una primavera bastante lluviosa, entonces cómo cambia el desarrollo del cultivo, ¿no? Si nos vamos un poco a lo que sería un diagrama de barras en el que podemos ver la parte azul, estaríamos hablando de la precipitación, y la parte verde es el consumo. Entonces, la parte verde es que nos queda, esa es la que hay que aplicar el regadío para conseguir que el cultivo pues, esté bien alimentado hídricamente y pueda funcionar, ¿no? Esto sería para un año medio, pues lo que hablamos del año 2014, cómo es tan irregular y cómo cambia, y para este año 2020, el año pasado, pues como vemos, pues es lo mismo. Las primeras semanas de grandes aportaciones de lluvia y demás, que no harían que apenas se necesitara regar, pero luego como se va incrementando, luego al final del ciclo, pues también, como vuelvo a ver en el episodio de precipitaciones, que también nos evitarían este riesgo, ¿no?
Nosotros entendemos que lo importante es utilizar algo muy similar a esto, un balance hídrico. En este caso he puesto este ejemplo que es muy, muy sencillo, es un balance hídrico de mínimo, es decir, que se puede hacer en una hoja Excel, en una hoja de cálculo cualquiera, incluso en cualquier hoja de papel se puede hacer así. Entonces, es tan fácil como esto, es decir, nosotros, ¿cómo podemos utilizar las recomendaciones de riego que damos? Bueno, pues suponemos que tenemos un nivel inicial de agua en el suelo, que hemos puesto 70 en este caso, cada agricultor debería saber un poco cuáles son sus condiciones, incluso si no las supiera qué capacidad de retención, sí que lo podría llevar políticas de riego que siendo ajustando a lo que es el consumo, aplicando el agua justo que sale por la que entra, podría ir muy ajustado y no necesitaría saber exactamente qué nivel de agua tiene el suelo. Entonces, es muy fácil. Esto partíamos de 70 la primera semana, no tendríamos ningún riego, tendríamos un aporte de lluvia encima, con lo cual se supone que aumentaríamos nuestra capacidad de agua en el suelo y tendríamos unas necesidades mínimas porque el cultivo acaba de implantarse. Entonces, estaríamos hablando de un cultivo mínimo. El nivel de agua se quedaría tal cual. Siguiente paso, pues habría que restarlo. Como no se queda tal cual, ahí sigue, ¿no? Y luego ya tenemos la segunda semana ya tenemos un consumo de 14, 15 litros, podríamos decir, ¿no? De evapotranspiración. Bueno, pues podríamos ya hacer un aporte de 10 litros. Entonces, lo que estamos haciendo es cubrir casi el agua el consumo del agua, pues con el de aporte de riego. Bajaríamos un poco el nivel, tendríamos el 65. El siguiente paso, pues entramos ya con una fase, nivel inicial de la semana tercera de 65 y tendríamos un consumo de 4. Hay un aporte de lluvia de 8, con lo cual, pues en esta semana no habría que regar, ¿no? Entonces, incluso aumentaríamos las reservas en el suelo. La semana siguiente, pues saldríamos ahí con más reservas, casi 70, casi inicial otra vez, volveríamos a ver el consumo, que serían 17, y bueno, pues podríamos aportar un poco. Lo que va consumiendo, vamos aportando, ¿no? Entonces, apenas hay lluvia, entonces estaríamos un nivel ahí, ¿no? Entonces, así funcionaría continuamente hasta el final. Si vamos a un esquema, en este esquema se ve que es muy gráfico, ¿no? Aquí podemos ver en azul, las barras de azul sería el riego, las barras verdes sería el consumo y las barras naranjas sería la reserva que existiría en el suelo. Entonces, partimos de un nivel de 70 y lo que hacemos es seguir una política en la que nunca, en el caso del maíz, no se puede bajar del 50% de la reserva del suelo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que mantener ese 50%, es decir, en este caso habíamos dicho que era 70, pues más de 35 litros en el suelo. Lo haríamos en los aportes, entonces iríamos, el balance hídrico se ve reflejado aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Una política en la que lo que va consumiendo más o menos lo vamos aportando. Entonces mantenemos la reserva del suelo alta. Pero igual que lo podemos hacer alta, lo podemos bajar mucho más. Nos permite jugar. Si nosotros conocemos la capacidad de nuestro suelo, podríamos bajar incluso y aportar un poco menos, ir perdiendo un poco de agua del suelo. Y lo que se suele hacer, pues en el caso, en las últimas semanas, para no dejar mucha agua en la reserva en el suelo, se puede hacer que el cultivo tire de ese agua que tiene, que ha ido acumulando, y entonces bajar el nivel del riego, es decir, no llegar a cubrir las necesidades netas, sino que los riegos son menores. Por ejemplo, a partir de la semana 18, vemos que los consumos son 36, 35, está sobre los 30 y tantos litros por encima, y nosotros ya aportamos 30, 25 y vamos bajando para bajar esa reserva de agua que va quedando al final y no dejarlo, ¿no? Esto sería el final y quería mostraros también, pues, este ejemplo que es una este, pues en este caso sería del año 2021, en esta estación, y para que veáis cómo se puede jugar, ¿no? Es decir, estamos con lo mismo. Tenemos aquí la y abajo el gráfico que nos representa esas aportaciones, ¿no? Tenemos en este caso, pues volvemos a partir de un 70, tenemos lluvia 18, aumenta, bajamos en la siguiente semana el consumo es 14, pues no aportaríamos agua y toda la reserva nos bajaría a 55. Luego a la semana siguiente vuelve a llover, pues no aportamos agua porque lo que consume se supone que la lluvia lo cubre, con lo cual estaríamos en nivel de 55. Es decir, en este caso, por ejemplo, respecto al ejemplo que os he mostrado anteriormente, pues ha bajado bastante, hemos bajado la reserva. Entonces, con esto podríamos jugar. Si en vez de aportar 20, yo aporto 30, pues entonces la reserva nos aumenta. Si yo quiero ir jugando un poco, ser un poco más justo con el agua, pues puedo bajarla a 15 y iríamos pudiendo jugar con eso. Entonces,
Yo creo que esta es una herramienta pues bastante básica, bastante interesante para que todos los agricultores o regantes hagan un uso muy efectivo de las recomendaciones de Inforriego. Bueno, yo creo que hasta aquí es lo que os quería mostrar fundamentalmente. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que esta charla, esta pequeña charleta o jornada, pues sea muy interesante. Bueno, deja de compartir pantalla, Javier, por favor, y vamos a pasar a la segunda de las intervenciones a cargo de Celia Mínguez González, que nos va a hablar de la aplicación para dispositivos móviles de servicio de recomendación de Inforriego. Celia, cuando quieras, por favor. ¿Tienes la presentación? ¿Guardo o no guardo esto, no? ¿Hay que compartir la pantalla? Sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada. Yo les voy a contar un poco en qué consiste la aplicación móvil que tenemos, la app, para el servicio de recomendación de riego de Inforriego. ¿Por qué se crea o por qué realizamos una aplicación móvil? Bueno, pues con el objetivo de facilitarles las labores de riego y el control de sus explotaciones, se considera necesario pues, desarrollar una aplicación móvil para dispositivos móviles que sea gratuita, que pueda descargarse desde el Play Store de Google en este caso, porque de momento solo lo tenemos desarrollado para dispositivos Android. ¿Y qué es lo que hemos desarrollado? Bueno, pues es una aplicación muy sencilla, es una aplicación escalable y es una aplicación que a la larga va a ser muy completa. ¿Por qué es sencilla? Bueno, pues porque cualquier persona que utilice un móvil con un dispositivo móvil con Android podrá utilizarla y manejarla de forma muy sencilla y se va a encontrar además muy cómodo en el manejo de ella, ahora lo verán. Escalable, pues porque la aplicación se construye partiendo de unas necesidades más básicas y queremos que está pensada para que en un momento dado podamos ampliarla de manera que se vaya haciendo más completa. Es decir, queremos que a partir de las necesidades que los usuarios nos vayan demandando, ir construyendo una aplicación que cada vez sea pues, más completa. Vamos al lío. ¿Cómo funciona la aplicación? Yo invito a que los que no tengan descargada la aplicación entren en el Play Store de Google y se la puedan descargar. Al entrar en la aplicación aparece esta pantalla, en la cual en la parte superior tiene una i arriba, como verán, en la que les puede dar información acerca de cómo está desarrollada la aplicación. El botón que hay en la parte inferior de la derecha con un signo más, lo que nos va a dejar es dar de alta los cultivos que queramos. En este caso, el primer cultivo. Cuando pinchamos en el en el botoncito este, nos aparecerá esta pantalla. Nos aparece esta pantalla vacía, ¿vale? La pantalla de nuevo cultivo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues la información básica que tenemos que introducir en la app para que me vaya dando la recomendación de arriba. En la parte superior de la pantallita le puedo poner un nombre, el nombre que yo quiera, un nombre del paraje, el nombre de la parcela, el nombre que yo quiera. Le tengo que poner la superficie de la parcela,
le tengo que poner el cultivo que yo vaya a tener en esa parcela y el sistema de riego que vaya a utilizar. Y 3 fechas que van a ser básicas y van a ser las que vayan a caracterizar las recomendaciones de riego del cultivo. La primera es la fecha de siembra, la fecha en la que yo he sembrado el cultivo. La segunda fecha, el inicio de riego en el cultivo, es decir, cuándo he dado yo el primer riego en ese cultivo. Y la tercera fecha es el último riego que yo he dado. Esta fecha, la del último riego, es la que me va a servir para ir dándome las recomendaciones de riego a lo largo de la campaña. Por último, en esta pantalla, podremos escoger mediante un control de mapa que tenemos en la parte inferior la ubicación geográfica de nuestra parcela o de nuestro cultivo. Esta información que introducimos una única vez, o sea, una vez lo hacemos para crear el cultivo. Y es la información que yo voy a tener que introducir al principio, ¿vale? Son los parámetros más básicos que yo voy a necesitar para poder caracterizar mi cultivo por un lado, con la fecha de siembra y el inicio del riego y el tipo de cultivo que yo tenga, el sistema de riego, y para obtener mi recomendación de riego. A medida que nosotros vayamos aumentando las posibilidades que da la app, habrá que ir introduciendo más datos. Pero estos son los datos básicos. Luego ya el usuario podrá elegir entre escoger la aplicación más sencilla con estos datos o complicarse un poquito más con más datos que tengamos que ir introduciendo según vayamos desarrollando la aplicación. Para poder aceptar todos estos datos, en la parte superior derecha vemos ahí un tic, le pincho y ya tendré creado mi cultivo. Esta es la pantalla que aparece cuando yo tengo creado un cultivo o varios. El que aparece en la parte inferior, el maíz de Tordesillas que yo acabo de crear, sería el de la parte inferior. También tengo una patata ahí creada. Me da el dato del último riego que he dado, ¿vale? Es la fecha del último riego que he dado y la recomendación de riego desde esa fecha. La recomendación de riego me la da en litros por metro cuadrado. Cuando yo le pincho a la parcela determinada, me aparece esta pantallita. Esta pantallita lo que me indica es el cultivo de maíz, que es el que yo estaba pidiendo la recomendación de riego. Me indica los litros por metro cuadrado que me recomienda dar desde el último riego que yo he dado, que en este caso es del 8 de mayo, los metros cúbicos, y me da el dato del último riego y la fecha de siembra de mi cultivo. Si yo quiero solicitar a día de hoy otro que me dé la estimación de la recomendación, pues le tengo que pinchar en la gotita de arriba. La gotita de la parte superior derecha, si yo pincho ahí, me aparece esta pantallita, ¿vale? En la que yo le voy a indicar el último riego que he aplicado. Por ejemplo, si hubiera aplicado el último riego el día 17, que ha sido el jueves de la semana pasada, le pincharía ahí y me daría la recomendación de riego a partir del último riego. Según vaya yo creando cultivos en la aplicación, me aparecerá como ven aquí. Aquí tengo, bueno, estas son 2 pantallas realmente de la aplicación mía, porque no cabe todo en una pantalla, pero aquí tengo 4 cultivos que yo tengo dados de alta en la aplicación. Se pueden dar de alta tantos cultivos como quieran. Como han podido ver, conforme añadimos los cultivos, bueno, además nos aparece una foto para que podamos caracterizar rápidamente el cultivo y la fecha del último riego que hayamos definido y la recomendación de riego actual para cada cultivo. Esto es lo que tiene ahora mismo la aplicación, el desarrollo de esta aplicación. Ahora es muy sencillo y sí que somos conscientes de que en este momento, bueno, pues la funcionalidad que tiene es bastante básica, es muy básica, aunque realmente es una funcionalidad muy útil, nos está dando datos muy útiles de cara a poder programar mis riegos o mis
mis horas de riego. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos elaborado para la línea futura o la hoja de ruta que tenemos planteada? Bueno, pues tenemos planteada una hoja de ruta en la que queremos o pensamos hacia dónde queremos dirigir esta aplicación, teniendo en cuenta una serie de hitos y funcionalidades que consideramos son importantes para desarrollar cara pues, a un corto espacio de tiempo o medio espacio de tiempo. ¿Qué es lo que queremos desarrollar? Bueno, pues queremos que la aplicación nos indique el tiempo de riego, no los metros cúbicos ni los litros por metro cuadrado que yo tengo que echar, sino que me muestre en cada recomendación de riego una indicación del tiempo de riego, porque en las zonas modernizadas, en las comunidades de regantes que tienen pues, sistemas de telecontrol y demás, normalmente cuando se realiza una petición de riego se pide un día dado y con unas horas de riego. Entonces queremos que la aplicación nos dé esta indicación del tiempo de riego. Entonces, para poder realizar esto hay que ampliar los parámetros básicos del cultivo que teníamos, que era la fecha de siembra, la fecha del último riego y demás. A estos datos básicos habría que añadir el parámetro de la pluviometría de cada sistema de riego que tengamos. Esto será evidentemente opcional rellenar o no. Podemos tener la funcionalidad básica o podemos ir a esto. En este sentido, evidentemente recogeremos más datos del cultivo, necesitaremos tener más datos, aparte de los básicos que hemos comentado antes. Significa que un usuario básico que no quiera tener más datos podrá seguir manejando la app como está hasta ahora, pero en caso de que tengamos usuarios que sean más avanzados, que quieran ser más avanzados, pues podrá explotar las características más potentes que vaya adquiriendo o que vayamos programando en la aplicación. ¿Qué más queremos hacer de cara al futuro? Bueno, pues queremos incluir una predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos 7 días. Para ello, ¿en qué se va a basar la aplicación? Bueno, pues se va a basar en la ubicación geográfica que hayamos escogido en cada parcela. Yo pincho en cada parcelita según voy creando cultivos nuevos y con esa ubicación, pues la predicción meteorológica me estudiará las estaciones meteorológicas de AEMET más cercanas a mi parcela y me dará una predicción a 7 días. ¿Qué añadiremos también? Bueno, pues añadiremos información de la precipitación. Es la precipitación que se considera en la recomendación de riego desde el último riego que hemos dado. ¿Para qué? Bueno, pues por esto, si yo tengo información de esta precipitación, podré planificar o de cara, si yo soy el regante, puedo tener o puedo controlar y establecer una estrategia de riego. Por ejemplo, un señor, un agricultor que sepa que ha llovido en un pueblo cercano pero no en su cultivo, puede utilizar este dato perfectamente para controlar o para poder corregir la estrategia de riego que él tenga. Si el usuario quiere, mostraremos notificaciones. Pues, por ejemplo, cuando un cultivo requiera riego, para que no sea necesario tener que entrar en la aplicación diariamente o cada X días, la propia app que te muestre la notificación de cuándo es necesario o que compruebe si yo necesito regar o no necesito riego en las parcelas que tengo dadas de alta. Entonces, con estas líneas futuras sabemos cuál es nuestro objetivo. El objetivo final es poder tener un calendario de riego a tiempo real. Además de esta aplicación móvil, tenemos un servicio de recomendación de riego para explotar datos en un volumen de datos más grande, que pueda ser explotado por organizaciones, entendiendo como organizaciones por las propias comunidades de regantes que ya manejan programas pues para manejo del telecontrol de las zonas regables, pues para que puedan utilizar este servicio en esos programas que puedan incluir. Entonces, además de esta aplicación móvil que acabo de presentar, hemos desarrollado un servicio de recomendación de riego para este tipo de organizaciones. La URL la pueden ver ahí, es la URL para poder acceder.
Cuando pinchamos en esta URL se muestra toda la información que un informático, porque eso sí tenemos que tener pues un informático que pueda establecer todos estos parámetros que vienen en esta URL para poder implementarlo dentro de sus sistemas, dentro, por ejemplo, de sus programas de telecontrol. Este servicio ofrece recomendaciones de riego que están basadas en los mismos parámetros que utiliza la app, ¿vale? Está basado en la ubicación geográfica, en el tipo de cultivo para el que queramos obtener la recomendación de riego y las 3 fechas que hemos indicado antes, que es la fecha de siembra, la fecha de inicio del riego en ese cultivo y la fecha en la que hemos dado el último riego. Como podemos ver, estos parámetros que maneja este servicio de recomendación de riego son los mismos que se solicitan para cuando tú estás solicitando la recomendación de riego en la aplicación móvil. De hecho, bueno, este servicio consume los mismos datos que está consumiendo la app, el servicio de app de recomendación de riego. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquier organización que consuma este servicio podrá ofrecer a sus usuarios recomendaciones de riego que son tan buenas, son las mismas que ofrece la aplicación móvil. Es un servicio REST contra el que se realizan peticiones. Son peticiones HTTP/GET y lo que hace es recibir y enviar datos en un formato que es un formato específico que se llama JSON o JSON y que los informáticos pues controlan de esto. Para poder consumir este servicio, ¿qué necesita el usuario que lo quiera consumir? Bien sea una comunidad de regantes o bien sea cualquier otra organización que quiera consumir estos datos. Bueno, pues es necesario disponer de una API Key. Una API Key que proporcionamos nosotros. El API Key es gratuito, ¿vale? Es gratuito, no cuesta nada y tenéis que solicitárnoslo a través de la página de Infordir. ¿Por qué tenéis que solicitar este API Key? Pues es por seguridad, ¿vale? Pues una parte es para que esto al final es un servicio que va de máquina contra máquina. Es una máquina que solicita a otra máquina los datos. Bueno, pues para que no haya ataques que denieguen este servicio por que haya muchas máquinas haciendo muchas peticiones a la vez, es necesario que para que funcione, para que no se caiga abajo el servidor nuestro, pues es necesario que solicitéis una API Key y nosotros os lo proporcionaremos de forma totalmente gratuita. Como resumen y como conclusiones que hemos presentado aquí, bueno, se han presentado dos utilidades, ¿vale? de este servicio. Por un lado, para usuarios particulares, para regantes individuales, se ha presentado una aplicación móvil, la app, con la que se puede tener en un móvil la recomendación de riego de todos los cultivos que vayamos metiendo. Y por otro lado, para usuarios colectivos, tenemos la opción de tener este servicio de recomendación de riego para calcular estas mismas necesidades de riego de una o varias parcelas y que se puedan explotar todos estos datos dentro del propio sistema de cada uno. Repito, si fuera una comunidad de regantes, pues podría explotar estos datos en su propio programa de telecontrol. Por mi parte, nada más. Espero que les sirva y que se descarguen esta aplicación y que la puedan utilizar. Cualquier duda que ustedes tengan, pues se ponen en contacto con nosotros y estaremos encantados de podérselo resolver. Y por mi parte, pues nada más. Muy bien. Muchas gracias, Celia. Vamos a dar comienzo a la tercera de las intervenciones de esta jornada a cargo de Mariano Blanco, agricultor de la comunidad de regantes de Jeria Simancas, que nos va a comentar el uso de esta herramienta desde el punto de vista de los usuarios. Mariano, cuando quieras puedes comenzar tu intervención.
Buenos días a todos, ¿me oís? Sí, te oímos, te oímos. Vale. Soy Mariano Blanco, agricultor y soy el presidente de la comunidad de regantes del canal de Jerías y Mancos de Abacel. Vamos a ver, ¿qué se puede decir de Inforriego? Pues yo creo que ya está todo dicho. Es una herramienta que es fundamental para el regante. Año tras año y sobre todo en los primeros riegos, en los primeros años, en las primeras campañas después de la modernización, porque hay gente que si no ve el agua en la finca, cree que no ha regado. Entonces, con el asesoramiento de Inforriego, pues se han actualizado las dosis de riego semanales y se ha ido pues enseñando pues un poco a los agricultores a regar. No sé si me habéis oído o no, porque yo tengo poca fe en las tecnologías. ¿Eh? Sí, sí se oye. Dime. Sí que se oye. Vale. Vamos, sigue hablando. No, si ya lo he dicho tú. Ah, bueno, pues ya está, tengo más que decir. ¿Sí? ¿Mariano? Sí, dime. Rafa. ¿Has terminado tu intervención? Yo creo que lo he dicho bien claro y conciso, ¿no? Vale. Bueno, nos gustaría que nos comentaras con un poco más de detalle o si tú piensas, por ejemplo, que si el uso de Inforriego se adapta con carácter general a todos los cultivos, hay, o desde tu punto de vista, hay cultivos a los que tiene una aplicación más complicada o las recomendaciones que da no son tan precisas porque a lo mejor son cultivos un poco más específicos, no tan cultivos extensivos más propios de nuestros regadíos en Castilla y León. Tú tienes un uso para todos los cultivos, ya sé que hay en Jeria además, tenéis cultivos más diversos, más, bueno, pues un poco particulares que no hay, son propios de una agricultura más extensiva y me gustaría saber tu opinión sobre esa cuestión. Yo creo que se adapta a todos los cultivos perfectamente. Lo único que hay que tener en cuenta pues es lo que, por ejemplo, la semana pasada, por ejemplo, en la estación de Tordesillas te pueden haber caído 40, aquí nos han caído 65 y hay que adaptar un poco pues los riegos a la precipitación que has tenido localizado. Lo que no se puede tener es una estación meteorológica cada 500 metros. En las tormentas, pues en 500 metros puede haber mucha diferencia. Pero yo creo que en principio, yo creo que se adapta a todos los cultivos perfectamente, a lo mismo a las espinacas, que a los guisantes, que a judías verdes, que al resto de los cultivos un poco más extensivos. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Pues ya sin más, vamos a pasar a ir trasladando las preguntas que se han ido realizando por los participantes en esta jornada a través del chat. Para Javier Antolín, la pregunta es si se pueden descargar datos de las parcelas desde el visor geográfico. Javier, activa el micrófono que le tienes desactivado, por favor. Sigues con el micrófono desactivado. Ya, ahora. A ver, ahora se me oye, ¿no? Sí. A ver, descargar datos como tal, no. Lo que sí que permite el visor geográfico es hacer una recomendación de todos los datos a nivel de polígono FIFPAC. Entonces, si tú tienes una parcela dentro de ese polígono, una vez que le pinches, a ver si se puede ver aquí un ejemplo. Un segundo. Voy a compartir pantalla. A ver, si vamos aquí en el visor, vamos en recomendaciones. Voy a quitar esto. Bueno, cualquiera que pinchemos, está mayorano, pinchamos aquí mismo. Lo que no nos permite es descargar datos de esa parcela, pero sí a nivel, en este caso,
del municipio de Cairo, Valverde de Campos, lo que sí que podemos ver, el polígono 6, que estaría en nuestra parcela, sí que podríamos ver las distintas recomendaciones de riego que tenemos para los distintos cultivos, que más o menos se supone que puede estar en esta zona, o incluso puede ser que haya alguno que no esté en esa zona, pero bueno, son genéricos. Entonces aquí tendríamos, como he comentado, el girasol, que sería 10 litros, el maíz, la patata tardía, remolacha, siempre temprana, zanahoria, etc. Entonces, ese es el nivel que puede llegar el visor en cuanto a lo más parecido a descargar datos. Muchas gracias, Javier. Otra pregunta para ti es, en el visor aparecen estimaciones y recomendaciones y preguntan por la diferencia. ¿Podrías aclarar la diferencia entre a lo que te refieres con estimaciones y a lo que aparece en el visor como estimaciones y recomendaciones? Sí, ahora mismo. Hablo un poco de la presentación, que hay un gráfico que es muy aclaratorio. A ver, un segundito en lo que abre. Sí, a ver, voy explicando un poco. A ver, cuando hablamos de estimaciones y recomendaciones, aunque lo he mencionado anteriormente, yo creo que es necesario incidir en ello, que es las recomendaciones son las recomendaciones clásicas de Inforriego que se reciben a través de o los mensajes, o que puedes hacer la consulta en la página web, o en la app, como ha comentado Celia, o en el servicio API REST. Y otra cosa son las estimaciones, que es una tendencia en la que nosotros, a través de los datos que recibimos de la AM, utilizando otra fórmula, hacemos una estimación de qué es lo que va a suceder en los próximos 7 días. Es decir, por un lado tenemos las recomendaciones de lo que ha consumido el cultivo 7 días pasados, la semana pasada, y por otro lado tenemos lo que serían las estimaciones de lo que viene en la próxima semana. En este gráfico que os pongo, este esquema, es lo que comentaba. Estaríamos, por ejemplo, al día de hoy, y entonces nosotros hacemos una consulta, recogemos la recomendación de Inforriego y ya sabemos que a 7 días pasados tenemos una recomendación de lo que hay que aportar a ese cultivo, que es lo que ha consumido. Y por otro lado tenemos la estimación datos AM a 3 y a 7 días vista, es decir, los próximos 3 días y los próximos 7 días, que a través de la fórmula de Hargreaves, pues lo que conseguimos es una tendencia. Entonces, con esto conseguimos saber, por un lado, lo que ha consumido el cultivo y lo que puede consumir en la próxima semana. Esto al regante le da una herramienta, una especie de como de bola de cristal, para saber la tendencia de lo que va a ocurrir la próxima semana. Es decir, él ya tiene una cantidad que regar para cubrir lo que ha consumido el cultivo, y la próxima semana puede ser que venga un golpe de calor, con lo cual sabe que va a tener que aportar más una recomendación, va a tener una recomendación mayor. Entonces, él puede modificar in situ o a tiempo real, como si dijéramos, ese aporte de agua y aumentarlo. O al revés, resulta que viene una semana fría en la que pueden venir precipitaciones y demás, y entonces se supone que la próxima semana la estimación de consumo va a disminuir, con lo cual incluso el regante puede ser un poco más conservador y fraccionar el riego esperando un poco a que se cumplan esas predicciones. Entonces, entendemos que es una herramienta muy importante o una muy buena herramienta por ese tema de que permite casi a tiempo real pues manejar esas recomendaciones y hacerlas exactamente tal cual las dice han salido de Inforriego, o puede modificarlas a la alta o a la baja en función de lo que estimamos que puede ocurrir. Muy bien, Javier, otra pregunta para ti. Dice, con este sistema se controla el nivel de humedad a ras de suelo, pero no sabemos nada de la humedad en raíz, que es donde hay que controlar el agua fácilmente disponible de la planta. Puede ser que el suelo esté húmedo y según las recomendaciones no haya que regar. Sin embargo, lo real es que sí que habría que regar, puesto que la raíz está seca. ¿Hay alguna forma de conocer ese dato en profundidad? A ver, sí tiene razón en el sentido de que Inforriego está pensado de suelo para arriba. Eso es lo que estábamos... El sistema clásico de Inforriego es eso, es decir, tenemos unas estaciones agrometeorológicas situadas en el territorio, recogen esos datos agroclimáticos, hace la recomendación y se aplica ese agua en el cultivo. ¿Qué pasa de aquí para abajo? Pues es lo que he sacado yo anteriormente.
Es decir, hay que hacer una especie de balance hídrico en el que tú juegas ya con el suelo. Es decir, los datos de Inforriego, con esos datos hay que alimentar ese balance hídrico en donde se ve los consumos que hace la planta y saca el agua del suelo y los aportes que hay que hacer para cubrir esas necesidades. Eso es lo que cubre, lo que nos permite manejar el suelo y la planta para que el cultivo esté siempre en perfectas condiciones de tener una mínima capacidad de absorber agua, es decir, no bajar a niveles que no pueda extraer ya agua, es decir, que se quede seco, o al revés, sobreregarlo y entonces tener un exceso de agua que lo que puede producir otro tipo de problemas como pues, problemas fúngicos o de asfixia radicular, etc. Otra manera de esto es, aparte del balance hídrico, combinarlo con un sistema de sondas de humedad instaladas en el terreno. Es decir, se puede colocar una serie de sondas a distintas profundidades en zonas claves de las parcelas. Es decir, todos los regantes saben más o menos cómo son sus parcelas y cómo es el suelo. Entonces, se puede colocar sondas estratégicamente en aquellas zonas medias, por así decir, que nos reflejan la situación media de la parcela, o en aquellas zonas extremas, es decir, en aquellas zonas donde son las primeras en secarse o las que son primeras en encharcarse. Y con eso, combinado con el balance hídrico, que el balance hídrico es una media del suelo, es algo ideal, por así decir, nunca va a ser exacto, pero con esa combinación de ambos factores, pues se puede manejar mejor el riego y entonces que nunca te falte agua a nivel de raíz y que te llegue a engañar, por así decir, el terreno y el cultivo se quede escaso de agua o sobreregado y produzca otro tipo de problemas. Muy bien, muchas gracias, Javier. Para Celia hay una pregunta en relación a, dice, de cara al futuro, ¿cuándo tenéis previsto incorporar las mejoras citadas en la APP? Bueno, pues yo espero que para la próxima campaña podamos tener algo. Tenemos otra herramienta, la que hace poco ha habido otra jornada, el Satibum, que se compone de diferentes herramientas de ayuda a la toma de decisiones y una de ellas será una herramienta de riego que en principio se nutrirá de los datos de Inforriego. Entonces yo espero que próximamente podamos tener esa herramienta desarrollada ahí y a la vez poder desarrollar todo lo que hemos comentado en la APP. Si no son todas las líneas futuras, pues parte de ellas, a ver si para la próxima campaña lo podemos tener. Sí, efectivamente, como ha dicho Celia, estamos trabajando en una herramienta que es de carácter mucho más amplio, que ya pues estamos funcionando con ella, que tiene módulo de fertilización, que tiene incorporados la información procedente de las imágenes de satélite, que tiene la predicción climática, que tiene una serie de informaciones de un carácter mucho más amplio que solamente un aspecto relacionado con la tecnología y las herramientas para la aplicación al sector agrario, y donde también tenemos en previsión pues incorporar todos estos temas de riego a la propia herramienta Satibum que estamos desarrollando y que trataremos de ir completando con diferentes módulos y con diferentes usos y funcionalidades de aplicación al sector agrario, en la cual yo creo que puede ser un tema de un uso mucho más amplio y general y que también trataremos de dotar de todo este aspecto del riego. Celia, otra pregunta. ¿Cómo tengo que pedir a la comunidad de regantes la recomendación que puedan recibir desde la API REST? Bueno, pues como he comentado antes, primeramente la comunidad de regantes tiene que contar con infraestructura o informáticos que puedan introducir o que puedan, dentro de su herramienta, dentro del programa que ellos estén utilizando, poder meter estos datos. Desde nuestra parte lo que tenemos es, lo que les damos es acceso a estos datos por medio de una API, es decir, les daríamos un usuario y una contraseña y les diríamos cómo tienen que coger esos datos de nuestros servidores. Pero la comunidad de regantes tiene la otra parte, que es
Una vez que yo cojo los datos de un servidor, los meto en mi ordenador, ¿cómo proceso yo esos datos para que me dé la recomendación de riego, por ejemplo, en forma de horas de riego? Entonces, tiene que ser un ten con ten, pero vamos, sobre todo lo que tiene que tener también es infraestructura para poder desarrollar o poder tocar ese programa metiendo estos datos de riego. Por nuestra parte, simplemente solicitar a través de la página web de Inforriego la API y nosotros se lo damos, sin problema. Muy bien, muchas gracias, Celia. Pues vamos a formular un par de preguntas a Mariano, que le preguntan si realmente sigue las recomendaciones de Inforriego o hace alguna corrección. Ya, sí. Vamos a ver, por lo general son bastante reales las recomendaciones de riego. Hombre, hay que hacer siempre alguna corrección, pues por ejemplo, en el caso de la semana pasada las tormentas se han caído más litros aquí que donde está la estación, y luego en otros cultivos, como por ejemplo las patatas, que a partir de últimos de junio, pues ya hay patatas tempranas que llegan a su madurez y hay que ir recortándolas la dosis de riego, pero en general es muy fiable las recomendaciones de riego respecto a la dosis real que se riega. Y una última pregunta también para Mariano, si tiene una estimación del ahorro obtenido por el uso de estas herramientas. Me imagino que lógicamente también dependerá del cultivo. Bueno, ¿qué opinión y qué estimación es la que puedes tener? Vamos a ver, por ejemplo, si hablamos del caso del maíz. Si da una estimación de riego, Inforriego, por ejemplo, de 45 litros semanales, y tú le estás dando 50 o 55, 60, sí, estás teniendo más reservas en la tierra, pero de agua, pero a cabo de 15 o 17 riegos a riego semanal, pues eso se puede incrementar en muchos litros por hectárea. O sea que te puedes ir perfectamente si con un maíz le puedes sacar con 6.000 metros cúbicos por hectárea, pues te puedes ir a 7.000 o 7.500 en el momento que te descuidas. Y eso es con pocos litros a la semana que eches de más. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Pero eso traducido, no sé si la pregunta es referente al ahorro, porque al final lo importante de todo esto, al margen de la optimización del uso del agua, evidentemente que tiene un componente también ambiental y de sostenibilidad, y sobre todo tiene un componente de que como no nos sobra el agua, en muchas campañas pues es importante optimizar para poder hacer un riego adecuado en los cultivos, porque incluso un riego excesivo tampoco sería beneficioso desde el punto de vista de la productividad. Pero no sé si se refiere a una estimación del ahorro económico que puede suponer el uso de esta herramienta. Pues económico, el metro cúbico por hectárea, la campaña pasada nos salía 0,03 céntimos de euro el metro cúbico, pero estamos condicionados a otra cosa, que nosotros tenemos una concesión de 6.000 metros cúbicos por hectárea por parte de Confederación. De ahí no nos podemos pasar. Y la comunidad de regantes ya lleva 4 años que tomó la decisión de que el señor que se pase en exceso, cobrarlo 10 veces más el metro cúbico de exceso. Entonces, claro, no es lo mismo que te pases dentro de la dotación de tu explotación y lo tengas que pagar a 0,03 el metro cúbico, pero tengas que pagar a 0,30 metros cúbicos, euros el metro cúbico, vamos, céntimos el metro cúbico. Entonces, y lo que has dicho tú, Rafa, que es que no por mucho regar se coge más cosecha, hay que echar lo que hace falta. Hay veces que el exceso de riego es perjudicial para el cultivo, muchas veces. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas y bueno, no me queda más que volver a agradecer a los participantes en esta jornada su participación, a los ponentes y a Mariano como